aquellos que van a escuchar el mensaje por el YouTube, sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Filemón, un libro de un capítulo, hermanos, pero que encierra una verdad que solo aquellos que han sido perdonados por Jesús, que han podido reconocer que han pecado y que necesitaban el perdón de Dios, y Dios los ha perdonado por su misericordia y por su gracia, pueden verlo lo maravilloso que es estos 25 versículos, hermano. Vamos a leer Filemón 1 del 8 al 18. Y dice así, hermanos. Filemón 1 del 8 al 18. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Era hasta el 19, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra hay verdad, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esa grandeza, Señor, de tu perdón, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender lo que Cristo hizo en la cruz, Señor, y lo que ocurrió en aquellas 3 horas de oscuridad, Padre. Porque allí, Señor, nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, Señor. Pagó por nuestras culpas. Y vaya que descanso has traído a nuestras vidas, Señor. Cuánta sanidad, Señor. Cuánta libertad, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a poder verte hoy día por medio de ella, Señor. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mi hermano. Este texto no lo quise leer solo, hermano, quiero leerlo acompañado de Mateo 18, del 21 al 22. Donde Pedro dice lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué leí este texto, hermano? Porque claramente para los cristianos este texto habla del perdón. Pero si tú te fijas, en ninguna parte de los 25 versículos aparece la palabra perdón. Es algo que está implícito. Entonces, el tema de este pequeño libro, hermano, tiene que ver con el perdón. Y lo otro extraño de este libro, hermano, que Pablo aquí no habla de la doctrina
del perdón, ni cuáles son los cimientos, ni cuáles son los principios para el perdón entre hermanos. Pero sí él adopta una postura mucho más elevada. Y él habla del amor entre los hermanos. Para muchos este texto, este libro, hermano, si tú lo lees sin ser cristiano, no le vas a encontrar ningún sentido. Porque este libro, hermano, tiene que ver con el amor, con el perdón que Cristo logró en la cruz. Amén. El libro no es difícil de entender. Tenemos a Pablo, está Filemón, ¿cierto? Y está Onésimo. ¿Quién era Pablo? Pablo y Filemón eran hermanos en Cristo Jesús. Y Onésimo era esclavo de Filemón. Pero este esclavo se escapó, huyó de su amo. Y no solo huyó, hermanos, sino que también le robó. Y por esas cosas de la vida que nosotros llamamos casualidades, que para nosotros los cristianos no son casualidades, Onésimo conoció a Pablo. En una de las cárceles conoció a Pablo y Onésimo se convirtió al Señor. Después de que Pablo le predicó el Evangelio, Onésimo se convirtió al Señor. Y ese es el contexto de esta carta. 3 hombres que aman a Jesús. 3 hombres que han rendido su vida a Cristo. Y Pablo, en medio de todo esto, decide enviar de vuelta a Onésimo. Pero antes de hablar de los textos en sí, hermano, quiero hablarte del perdón. Porque yo no puedo tomar como hecho que tú puedes entender el perdón si no tienes claro lo que significa el perdón. Si no tienes claro cuáles son las características, los elementos que tiene el perdón dentro del Evangelio, dentro del reino de Dios. Es muy importante entender, hermano, qué significa el perdón para los cristianos. Y para ello voy a leer 7 claves o 7 elementos o 7 características del perdón según la palabra de Dios. No según hombre, sino que según Dios. Y el primero, hermano, tiene que ver con el 6º mandamiento que dice, no matarás. Qué corto ese mandamiento, pero qué profundidad tiene, hermanos. Porque sí, claramente está prohibiendo el asesinato de una persona, ¿cierto? Pero también está prohibiendo la falta de perdón. ¿Por qué una persona mata a otra? Por odio, por ira, por resentimiento, por rencor, por venganza. Y esta es generada por la falta de perdón hacia la otra persona. Y tú y yo tenemos claro lo que Jesús dijo con respecto a eso. En Mateo 5, del 21 al 22, dijo, quiero que entiendan bien este mandamiento. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso era lo que habían escuchado hasta que llegó Jesús. Amén. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús está interpretando este mandamiento. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Jesús dijo, cuando Dios dijo no matarás, Él también quiso decir no odiarás, no tendrás malicia, no te enojarás, no tendrás ira, no tendrás deseo de venganza, es decir, no buscarás la venganza
Es decir, no mostrarás una falta de perdón. Entonces, Dios no solo prohíbe no matar en ese texto, sino que también está prohibiendo la falta del perdón. Entonces la teología del perdón comienza con este sexto mandamiento, hermano, es decir, con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Amén. Y con el amor a nuestros hermanos. Amén. A nuestro prójimo. No solo no debemos matar, sino que no debemos tener ningún tipo de emoción, hermano, que de alguna manera nos lleve a matar a una persona. Ahora, ¿cómo puedo deshacerme de alguna de estas actitudes de rabia, de enojo, de hostilidad, de falta de perdón, de venganza? Bueno, lo primero que debemos hacer, por lo que dice su palabra, es que todo hombre está hecho a la imagen de Dios. Entonces lo primero que debemos entender es que todo hombre tiene algo de Dios. Amén. En otras palabras, ame a esa persona, perdónela por aquello de Dios que hay en él. Porque todos tienen algo. Tú me dirás, no solo los cristianos, no, todo hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y para Dios la vida, hermano, es muy importante, porque Él es el que da la vida. Cada uno de nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Claramente, esa imagen quedó distorsionada luego que Adán y Eva cayeron, ¿cierto? Pero si yo veo a un creyente que es un cristiano, él es santo por la obra de Cristo. Y él lleva algo de la imagen moral de Dios. Y puedo perdonarlo por aquello que hay de Dios en él. Ahora, si veo a un incrédulo que no es santo, él todavía lleva la imagen natural de Dios. Y puedo perdonarlo por aquello que hay de Dios en él. Además, Jesús dijo claramente, hermanos, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claramente nosotros, al mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Vemos la imagen de Dios, pero cuando vemos a otros, no. Y eso es natural en nosotros. Es natural vernos a nosotros santos y ver a los otros como pecadores imperdonables. Jamás hemos tenido rencor contra nosotros mismos, ¿cierto? Nunca hemos buscado vengarnos de nosotros mismos. Nunca queremos pecar en contra de nosotros mismos. Nunca nos destruiremos a nosotros mismos. Es lo que queremos. Entonces, si Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no deberías hacer lo mismo con los demás? Nunca querer destruir a alguien, nunca querer vengarse de esas personas. Es clarísimo lo que dijo Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en primer lugar, lo que debemos reconocer que cualquier odio, cualquier ausencia de perdón es una violación del mandamiento a no matar. Porque detrás de eso está esa actitud de homicidio, que si pudiera algunos, matarían, le quitaría la vida o lo dañaría. Si pudiera, dicen algunos. ¿Te fijas entonces cómo el sexto mandamiento no es tan simple como se ve? Es más profundo de lo que creemos y por eso Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te fallaras a ti mismo, ¿te perdonarías? ¿Sí? Inmediatamente. Además, hermanos, debemos reconocer que cuando no queremos perdonar es por puro egoísmo. Y debemos enfrentar nuestro egoísmo.
¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos demasiado importantes. Hay demasiado orgullo en nosotros, demasiada grandeza creemos que hay en nosotros. Y eso es mentira. En nosotros no hay grandeza. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Nosotros debemos ser humildes. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos gente pecadora, egoísta, egocéntrica, que queremos que todo gire en torno a nosotros. Pero déjame decirte que si tú eres cristiano, el universo deja de girar en torno a ti y comienza a girar en torno a Dios. Y si tú lo ves así y eres humilde y no egoísta, tú te verás una persona tan baja que ninguna ofensa en contra tuya será considerada imperdonable. Cuando nosotros somos orgullosos, egoístas, nos enojamos fácilmente y normalmente no perdonamos. Amén. ¿Te fijas que el cristianismo es algo totalmente distinto? ¿Por qué nos ofendemos tanto? ¿Por qué nos molesta tanto a veces cuando una persona nos daña? Porque según nosotros esta persona ha ofendido a una entidad tan gloriosa. Pero cuando Cristo viene a tu vida te muestra quién eres realmente. Te muestra la verdad. Amén. Entonces, está claro, hermano, tú no solo no debes matar, tú no debes odiar, tú debes perdonar, tú no debes enojarte. ¡Wow! ¿Cuánta necesidad hay en nosotros de Jesús? Amén. De entender su gloriosa obra en la cruz, de entender el gran amor de Dios por nosotros los pecadores. Es tiempo, hermano, de que empecemos a ver en las demás personas la imagen de Dios. Amén. Y no verlos a todos como unos viles pecadores que no tienen perdón de Dios y que lo que merecen es el castigo de Dios. Y a veces nosotros tomamos el lugar de ese Dios. Qué mal. Fíjate, lo segundo que tenemos que tomar en cuenta, que cuando alguien te ofende, esa persona ha ofendido más a Dios. Y Dios lo ha perdonado. ¿Y por qué tú no? Si Dios, el más santo, lo ha perdonado al otro de un pecado más grande, ¿por qué nosotros no podemos perdonarlo? ¿Podemos entender eso, hermano? ¿Podemos entender que Dios es ofendido con cualquier pecado de cualquier persona? El pecado para Dios no es lo mismo que para ti. Para Él es terrible. ¿Podemos entender eso? David, hermano, quien pecó contra Betsabé, quien pecó contra su marido Urías, quien pecó contra su propia esposa, sus propios hijos, su propia nación. David, quien pecó contra todas esas personas, dijo en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Amén. En otras palabras, él sabía que sin importar cómo él había ofendido a los hombres, él había ofendido más a Dios. Porque para Dios no es lo mismo el pecado que para el hombre. Y si Dios puede perdonar la ofensa más grande, entonces ¿por qué yo no? ¿Por qué no podemos perdonar una ofensa menor? Y ese es el punto, hermano. Que nosotros creemos que nuestras ofensas no son tan grandes como la del otro. Y no recibimos el perdón de Dios a brazos abiertos. Pero cuando viene alguien a pedirnos perdón, ¿cómo actuamos? ¿O cómo deberíamos actuar? Porque el perdón en el cristiano está. No es algo que hay que trabajar, no hay... Claramente aquí Pablo le está hablando a Filemón y no le da ninguna explicación de que el perdón es aquí, porque sabe que él es cristiano.
Amén. Y él sabe de qué le está hablando Pablo. El perdón es parte del cristiano. El cristianismo comienza con el perdón de Dios, con la reconciliación con nuestro Padre. Y qué hipócritas somos cuando alguien nos falla y no le perdonamos. Es lo que quiere mostrar Mateo 18, del 21 al 35. Este texto deberían haberlo repasado una y otra vez los fariseos, hermanos. Una y otra vez aquellos que son legalistas en la iglesia y no quieren perdonar a sus hermanos. No quieren mantener siempre en disciplina, y la disciplina es buena, porque corrige. Pero es distinto cuando no perdonamos. Amén. Cuando realmente decimos, no, yo ya no quiero nada contigo, porque me fallaste. ¿Qué dirá Dios cuando un supuesto cristiano hace eso? Y dice Mateo 18 de hecho, este texto comienza con lo que Pedro dijo. ¿Cuántas veces? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. No. Te digo que 70 veces. Es decir, lo que Jesús está diciendo, hermano, siempre. Y de ahí sigue el texto y dice, por lo cual, en el versículo 23, capítulo 18 de Mateo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No hay nada considerado a lo que él le debía al Señor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Lo que Dios nos perdonó, tú nunca lo vas a entender si Él no ha obrado en ti. Nunca. Amén. Nunca vas a entender la gravedad de tu pecado frente a Dios hasta que Él haga algo. Amén. Tú lo verás como una falla, un error, pero no. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios, hemos pecado, Así es, Señor. y eso es grave para Dios. Y si Él te perdonó, aún por la gravedad de tu pecado, Él te perdonó, ¿tú no podrías perdonar a los otros? Aquellos que te han ofendido, aquellos que te han dañado, ¿tú no podrías perdonarlos? Eso es lo que quiere mostrar este texto. Amén. Que debemos perdonar, es decir, no solo debemos, perdonamos naturalmente. No quiere decir que no nos cuesta, hermano, pero hay una incomodidad cuando tú no perdonas. Amén. El Espíritu Santo te habla una y otra vez y te dice perdona, 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 porque Dios te perdonó primero. Amén. Y lo que te perdonó no es poco. Así es. Amén. Lo que te perdonó no fue
una raya en el agua. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros podamos ver a Dios perdonar nuestras ofensas más grandes y nosotros no seamos capaces de perdonar una ofensa menor? Cualquier crimen, hermano, en contra de nosotros es mayor en contra de Dios. Cada vez que alguien peca contra ti, contra mí, hermano, quizás nos ofendemos, pero eso más ofende a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es más santo. Amén. Así es, Señor. Mucho más santo de lo que nosotros somos. El pecado es demasiado pecaminoso para Dios, es ofensivo para Él. La misma ofensa puede ser algo serio para usted, pero es mucho más serio para un Dios infinitamente santo. Sin embargo, Dios la perdona. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Amén. ¿Somos más santos que Dios? ¿Somos más justos que Dios? ¿Tenemos una corte más elevada, una ley más elevada que Dios? La verdad es que si nosotros no perdonamos, es simplemente por egoísmo. Es simplemente porque tenemos un concepto equivocado de nosotros. Amén. No podemos tomar el lugar de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, somos más como el diablo que como Dios. Dios tiene mucho más que perdonarnos a nosotros, hermanos, en comparación a las ofensas que nosotros hemos recibido. Hay mucho más que perdonar. Ningún hombre jamás podría ofenderte en la manera en la que nosotros ofendimos a Dios. Amén. Y Dios nos perdona. ¿Podemos perdonar a otros? La realidad, hermanos, es que tú y yo merecemos condenación por parte de Dios. Tú y yo. Pero Él nos da misericordia para todas nuestras transgresiones. Y nosotros vamos a pasar toda nuestra vida por nuestras heridas buscando venganza. ¿Qué es la teología realmente? La teología del perdón. Que Dios perdona el enojo, el odio y la ausencia de perdón. No solo el homicidio, recuerda esto, Él es el más ofendido, pero aún así, Él perdona. Amén. Por medio de su Hijo. Entonces nosotros, siendo menos ofendidos, debemos perdonar. Otra cosa importante en medio del perdón, que si nosotros no perdonamos, no podremos disfrutar del perdón de Dios. Mira lo que dice en Mateo 6, del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Alguien que no perdona, hermano, es porque tiene rencor. Y alguien que tiene rencor nunca podrá disfrutar de la comunión con Dios. Nunca podrá disfrutar del gozo de la salvación. Amén. Porque si tú no perdonas a otro, la palabra es clara y dice que tú no eres perdonado. En otras palabras, en el sentido de nuestra relación con Dios, estamos delante de Dios con pecado no perdonado, bajo su disciplina, si no perdonamos a otro. Y ese es un precio elevado, hermano, que pagar por la ausencia de perdón en nosotros. Es decir, hermano, si nosotros nos rehusamos a perdonar, entonces Dios rehusará perdonarte a ti.
y quedamos aislados de la comunión significativa que tenemos con Dios. Es decir, hermano, y este es el cuarto, dice, entonces, si no puedo disfrutar de la comunión con Dios, que era el tercero, cuando no perdonamos, tampoco vamos a disfrutar del amor de los hermanos, si no perdonamos. Es decir, hermano, en otras palabras, nosotros nunca podremos participar en una comunión gozosa y en el amor de una iglesia, de los creyentes, si no perdonamos. Fíjate que la parábola que acabamos de leer en Mateo 18, este hombre se salió y estranguló a este hombre y le dijo: quiero que me des todo lo que me debes. Y él no le pagó. Entonces lo arrojó a la prisión hasta que le pagara todo lo que le debía. Y dice en Mateo 18:31, así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Es decir, ¿qué pasa cuando ocurre esto en la iglesia? Cuando alguien no perdona. La gente se da cuenta. Amén. Que eso no es una actitud de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Así es, Señor. Y van en oración al Señor. Amén. Y le piden al Señor, ¿qué le pedirías tú como iglesia? Que cambie el corazón de esa persona. Y que si no lo cambia, que lo saque. Porque está dañando toda la comunión de la iglesia. Amén. Es decir, le dice el Señor, tienes que tratar con este hombre. Porque este hombre no está reflejando el perdón que tú le diste. Así es, Señor. Es decir, hermanos, el perdón, la falta de perdón es algo terrible dentro de la iglesia. Es algo terrible dentro de las familias. Amén. Es lo que destruye las familias. Es lo que destruye los matrimonios. El orgullo, el ego. Pero si tú conoces a Cristo, si tu esposa te ha dañado, o si tu esposo te ha dañado, debes tomar en cuenta que Dios te perdonó a ti. ¿Y cuánto te perdonó? Amén. Ese es el problema de muchos cristianos, hermanos, que después de un tiempo, pasados los años, se olvidan cuánto les perdonó Dios y no están dispuestos a perdonar a otros. Y esta es la disciplina en la iglesia, pues, hermano. Los santos reuniéndose delante de Dios diciendo: Dios, implementa algo de disciplina en la vida de esta persona. Porque cuando tú, hermano, no perdonas, tú vas a destruir las relaciones Amén. con los otros cristianos. Y esos cristianos van a acudir a Dios y pedirle que nos enfrente a aquellos que no quieren perdonar. Amén. Entonces, no solo se pierde la comunión con Dios cuando hay falta de perdón, sino que también se pierde la comunión con toda la iglesia. Amén. Entonces, cuando tú pierdes la comunión con Dios, también pierdes el apoyo dulce, ese apoyo alentador y amoroso de otros creyentes. Amén. Porque aquel que no perdona lo verán como una amenaza para la pureza de la iglesia. Y acudirán a Dios para que Él cambie la vida de esa persona o saque a esa persona. Amén. Así es.
Dios prohíbe, hermano, la ausencia del perdón tanto como el homicidio. Él es más ofendido y sin embargo Él perdona. Y entonces usted, que es menos ofendido, debe perdonar. No hay opción. Así es. Ningún cristiano puede decir, no, es que lo que a mí me hicieron es terrible. Nunca va a ser más terrible de lo que le han hecho a Dios. Así O de lo es. que tú le has hecho a Dios. Amén. No disfrutaremos de comunión con Dios si no hay perdón. No fluirá esa comunión ni con Dios ni con los hermanos. Ahora, si tú, aquí tenemos el quinto elemento que debemos entender, perdón, si usted no quiere perdonar, sino que más bien busca la venganza, usted está tomando y está usurpando el lugar de Dios. Está tomando la autoridad de Dios. ¿Qué dice el Señor en Romanos 12, del 14 al 19, con respecto a esto, hermano? Del 14 al 19 dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con la humildad, con los humildes, perdón. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sigue diciendo abajo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Esto es lo maravilloso del Evangelio. No somos como el mundo. En la iglesia hay perdón. En la iglesia hay restauración. En el cristiano hay perdón. En el cristiano hay restauración. Si usted no quiere perdonar, usted está diciendo: Dios, dame esa espada, yo estoy a cargo. Y una actitud así dice: yo debo ser vengador, porque Dios es injusto, Dios es lento, o Dios es indiferente, o Dios simplemente no entiende, Él es ignorante, o Dios es incapaz de juzgar, y todo esto es blasfemia. Qué locura, ¿cierto? Cuando tú quieres tomar, tú quieres tomar justicia con otra persona. No, es ahí donde debemos tener temor de Dios y dejar que Él haga justicia. Tenemos que tener cuidado, hermano, cuando nosotros pedimos justicia. Amén. Porque no somos las blancas palomas como nosotros creemos, sino nos miramos frente a su palabra. Claro que al lado de las personas tú vas a ser mejor, pero el nivel del cristiano no es el de las personas, sino que es llegar a la altura del varón perfecto, quien dijo cuando lo habían golpeado, humillado, ofendido: perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que están haciendo. Hermano, Dios está mucho mejor capacitado para enfrentar cualquier ofensa en contra de nosotros. Él tiene todo el mapa. Amén. Tú solo ves
el presente. Él es capaz de enfrentar la consecuencia del pecado mucho mejor que nosotros. Él tiene el entendimiento verdadero, más puro del asunto. Nosotros vemos la mitad solamente. Muchas veces nosotros juzgamos y nuestro entendimiento está limitado. No entendemos toda, no conocemos toda la historia. Él es la autoridad más elevada porque Él tiene las dos partes y completas. Tú y yo no tenemos autoridad alguna. Él es imparcial y justo. Sin embargo, tú y yo somos parciales y egoístas. Él es omnisciente y eterno. Él ve el fin de todo. Tú y yo somos miopes, ignorantes muchas veces. Y nos vemos más allá del momento. Él es sabio y bueno y todo lo que Él hace tiene propósitos perfectamente justos. Tú y yo somos ignorantes. Estamos cegados muchas veces por nuestro enojo, por nuestra rabia, por nuestra ira, por nuestro egoísmo. Y nuestros propósitos a veces son malos. Por eso, hermano, una de las cosas que debemos tener clara es que nuestro corazón a veces nos engaña. Y nos pone en un lugar que no corresponde. Nos ponemos. Tomamos el lugar de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto cuando no hay perdón? Es que no somos aptos. Número 6. La ausencia del perdón hace que tú y yo no seamos aptos para la adoración. Porque ¿qué dice Mateo 5 del 23 al 24? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y no estamos hablando de dinero, hermanos. Estamos hablando de nosotros somos la ofrenda, el sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Si tú estás enojado con algún hermano, tienes rabia, odio en contra de un hermano, Dios no acepta tu ofrenda. Dios no acepta tu vida. Es decir, hermano, esto no es por obra, hermanos, pero cuando Cristo impacta tu corazón y Él habita dentro de ti, el perdón está en ti, porque sabes cuánto te perdonó Él. No te atrevas a adorarme a mí si no estás completamente reconciliado con tu hermano cristiano. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 5. Así es. Amén. No podemos ni siquiera acercarnos a Dios, hermano, si no hay perdón en nosotros. No somos aptos tampoco para la comunión con la gente de Dios. Entonces, lo que significa eso, que cuando tú no perdonas y hay rencor dentro de ti, tú estás en pecado. Y esto no es aceptado por Dios. Y sí, nosotros los cristianos pecamos, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Amén. Pero no practicamos el pecado. Así es, Señor. Es decir, yo puedo estar enojado un día con mi hermano, 2 días. Pero ¿qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Amén. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Amén. No puedes estar más enojado que un día. Tienes que arreglarte con tu hermano, porque de lo contrario no serás una bendición para los demás, ni para Dios. Amén. Entonces la teología bíblica del perdón, hermanos, involucra entender que Dios prohíbe la ausencia de perdón. No matarás, asócialo siempre
a que no debe haber ausencia de perdón en nosotros. Debe estar el perdón. Que Él, aunque Él es el más ofendido, aún así Él perdona. Entonces tú y yo debemos perdonar. Que si nosotros no perdonamos, nosotros perdemos la comunión con Él y perdemos la comunión con la iglesia. Amén. Si usted no perdona y siente que tiene que vengarse, entonces usted está tomando el lugar de Dios. Y ese es un acto blasfemio. Amén. Y ese acto no le va a permitir adorar. Y por último, hermano, y muy importante, tus heridas, las ofensas que recibes, muchas veces son pruebas, son tentaciones a que dejes de actuar como un hombre o una mujer cristiana. Amén. Y debemos reconocerlo en ese instante. Mi amor está siendo probado. Mi perdón está siendo probado. Amén. Mateo 5:44 dice, Jesús dijo, os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, y también Jesús dijo, ¿qué gracia tiene, hermano, amar a aquellos que te aman? Si nosotros queremos reflejar el amor de Cristo, si queremos manifestar verdaderamente el hecho de que somos hijos de Dios, debemos manifestar perdón. Amén. Sin importar lo que nos hagan. Imagínate Esteban, hermanos. Lo apiedraron. Amén. Y antes que lo mataran, él dijo, Padre, que no se ha tomado en cuenta este pecado. ¿Te fijas cómo amaba Esteban a esa gente? Amén. Esa gente que lo odiaba, que lo aborrecía. Si decimos ser cristianos, debemos perdonar como nuestro Rey perdona, Amén. como Él nos perdonó a nosotros. Muchas veces nosotros creemos que Él nos perdonó poco. Yo te digo sinceramente, si tú crees que Dios te perdonó poco, tú no eres cristiano. No lo eres. Porque si hoy estamos aquí, sin importar las circunstancias, sin importar el frío ni la lluvia, sin importar el calor, es porque hemos entendido algo, Gracias, Señor. que Él nos perdonó Amén. Sí es, Señor. y nos perdonó bastante. Amén. Sinceramente, hermanos, hermanas, yo no me habría perdonado. Conociendo a Dios ahora, pero yo no soy como Dios. Él es misericordioso. Él es lleno de gracia. Amén. Su amor es infinito. Hermano, cuando alguien nos ofende, lo único que tenemos que preocuparnos es de no caer en pecado. Amén. De no ofender nosotros a Dios. Si el otro te ofendió, te dañó, puede haber sido alguna infidelidad, puede haber sido golpes, palabras horribles, déjaselo a Dios, Amén. déjaselo a Él. Con esto no estoy diciendo, hermano, que vamos a ignorar la justicia, porque también hay actos legales que hacer, pero que tu corazón no quede envenenado Amén. con rabia, ira y enojo, porque recuerda que Dios te perdonó a ti, Amén. y lo que te perdonó no es poco. Esa es la gran diferencia entre Simón el fariseo y la mujer pecadora que derramó el perfume a los pies de Jesús y que lo enjugó con sus lágrimas. Amén.
desde que entró Jesús. ¿Qué creía el fariseo? ¿Qué creía Simón el fariseo? Que él no tenía pecado. Pero sin embargo, cuando vio a esa mujer, incluso dudó de quién era Jesús. ¿Por qué? Porque no veía cómo es realmente su pecado. Es decir, él no veía el pecado como lo ve Dios. Amén. El cristiano ve el pecado como lo ve Dios. Así es. Eso es lo que Cristo logró en la cruz. Amén. Y es por eso que nosotros, toda la semana, todos los días, nos arrodillamos y le pedimos perdón a nuestro Dios porque de alguna u otra forma hemos pecado. Amén. Y sabemos que su Hijo pagó en la cruz. Pero no nos hacemos los locos porque sabemos que el pecado para Dios no es un chiste, no es una broma. Amén. Pero no podemos tomar el lugar de Dios Así y empezar a juzgar. No, tú te vas a ir al infierno, tú también, que Dios te castigue, que paga por tu pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando vemos que nuestros hijos han pecado, en vez de rogar por el perdón de Dios por ese pecado, lo que queremos es que ellos paguen por ese pecado. Y si tú quieres que pague tu hijo por tu pecado, ¿por qué no pagas por el tuyo también? Porque dime una cosa, ¿Dios te hizo pagar por tu pecado? No lo hizo. Jesús recibió ese castigo. es. Nosotros solo hemos tenido las consecuencias, Amén. que no es nada comparado con lo que deberíamos recibir de un Dios santo y que odia y aborrece el pecado. Amén. Así es. Entonces, hermanos, el tema del perdón tiene que ver cómo ves el pecado tuyo y cómo ves el del otro. Amén. Para Dios son los dos graves, Así es. Amén. pero aún así Él envió a su Hijo para perdonarnos. Mira lo que dice Efesios 4, del 1 al 2. Este texto, hermano, mi esposa lo tiene colgado en el baño y lo leo cada vez que voy al baño y aún así me doy cuenta que a veces me falta paciencia, que me falta amor. Dice Efesios 4 del 1 al 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. ¿Te fijas cómo debemos andar? Con humildad. Pero ¿qué pasa a veces nosotros, no los cristianos, sino que los que se visten de cristianos y no lo son, a veces se quieren subir arriba de las personas, haciéndolos pagar por sus pecados? Si Cristo ya pagó en la cruz Amén. por sus pecados. Sí, podemos aplicar disciplina, pero no creyéndonos Dios, no creyéndonos mejor, porque dice la palabra, hermano, que el pecado de mi hermano es mi pecado. Amén. Somos un cuerpo, hermanos. Así es. Amén. Esto es lo glorioso de Cristo Jesús, su iglesia. Una iglesia inseparable, una iglesia eterna, una iglesia que ama y perdona a su hermano Sí. constantemente. No 7 veces, hermano. 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano.
Y Efesios un poco más abajo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Y ahora vamos a ir al texto, hermano. Esa era la introducción solamente. Ahora, teniendo claro esto con respecto al perdón, vamos a poder entender un poco mejor el libro de Filemón. ¿Por qué la gente a veces te dice, oye, pero yo no entiendo la Biblia? Te digo una cosa. A veces Dios va a cerrar el entendimiento, como lo cerró a los fariseos, por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu soberbia. Y no verás, serás ciego. Pero cuando Dios obra en ti, es cuando todo comienza a cambiar. Es cuando este libro se empieza a abrir a ti y empiezas a entender de qué se trata. Porque este capítulo de Filemón, si tú lo lees solo, apartado, tú no lo vas a entender. Tú debes entenderlo en el contexto de toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como gran mensaje, como un solo mensaje, habla del perdón de Dios por medio de su Hijo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio, hermano. El Evangelio, hermano, no es que Dios creó todo lo que vemos. Eso es parte de la palabra de Dios, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el amor de Dios por los pecadores. Y ese amor tan grande que envió a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero ¿qué dice más abajo? Pero amaron más la oscuridad, más las tinieblas que la luz. Que no te sorprenda cuando tú hablas de Cristo que te vayan a rechazar. Porque lo mismo hicieron con Jesús, lo mismo hicieron con los apóstoles, lo mismo hacen con los cristianos de hoy en día. Amén. Pero este texto tú debes entenderlo en base a todo el contexto de la palabra de Dios. Y el centro de toda la palabra de Dios es Cristo. Amén. ¿Cómo Pablo le pide a otra persona que perdone a Onésimo? Un hombre que era esclavo, le había costado dinero a Filemón ese esclavo, más encima le había robado y se había ido. Y Pablo le dice, tienes que perdonarlo, tienes que amarlo. No le dice tienes que perdonarlo, le dice tienes que amarlo. Él apela al amor, pero ese amor no es el amor del mundo. Él le dice, mira lo que dice en Filemón 1:4, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Él le está diciendo, tú eres un hombre de Dios y tú amas como aman los hombres de Dios. Entonces Pablo, en vez de presentar el argumento o de la postura teológica del perdón, adopta una postura más elevada, hermano, y noble, y apela al amor, sabiendo que Filemón sabe y conoce que ese es el cimiento doctrinal del perdón. Y dice el versículo 8 y 9, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que más conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En el fondo está diciendo el decir, mira, yo podría mandarte, tengo suficiente confianza en mi comisión como cristiano
en lo que quiero decir. Tengo suficiente valentía, tengo suficiente denuedo como un apóstol directamente comisionado por Cristo, resucitado para mandarte a perdonar en base a la teología del perdón que es mandada por Dios. Tengo el derecho divino a mandarte. No tengo falta de valentía en usar ese derecho divino, porque es en Cristo dado a mí en mi comisión. Y entonces yo podría demandarte que hiciera lo que es apropiado, o literalmente lo que es apropiado en el Señor. Y esto es que perdones. Pero en vez de decirle eso, Pablo le dice, más bien te ruego por amor. Y esa es una postura mucho más elevada, hermano. El amor del cristiano. Pablo amaba a Filemón. Él lo llama amado en el versículo 7. Él dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Hay un vínculo de amor entre Pablo y Filemón. Y ese es el vínculo que debe haber entre todos los cristianos. No necesitamos mandar a nadie. No necesitamos obligar a nadie a hacer lo que hay que hacer en la iglesia, hermano. Es por amor que lo hacemos. Si hoy día estamos aquí predicando, si hoy día estamos aquí adorando, es por amor. Por amor a Cristo y por amor a nuestros hermanos. Amén. No es solamente porque Dios lo manda, es porque entendemos cómo Dios nos ha amado. Y ese amor está en nosotros. Así es. Amén. Porque dice la palabra que Dios ha puesto su espíritu en nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios no simplemente ama, Él es amor. Entonces tú y yo tenemos el Espíritu Santo de aquel que es amor. Entonces nuestra naturaleza comienza a cambiar y aquí es donde comienza la lucha como cristianos, porque el pecado sigue habitando en nosotros, pero ahora tenemos el Espíritu Santo con el cual podemos vencer al pecado, es decir, podemos sacar el rencor, la venganza de nosotros por medio de su Espíritu, por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No había necesidad de mandar de parte de Pablo, porque conocía el corazón de Filemón. Y mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, Pablo conoce el corazón de Filemón y simplemente le dice: te lo ruego por causa del amor. Y después, para, digamos, enternecer el corazón de Filemón, debido a que esta es una escena difícil, hermano, Onésimo estaba frente a Filemón cuando él estaba leyendo esta carta, de seguro. Este esclavo que huyó, que lo defraudó, y toda la emoción que él está sintiendo desde el momento en que Onésimo se fue por primera vez, y todo el tiempo que ha pasado, de seguro su corazón estaba hirviendo en ese minuto. Y Pablo le dice: te ruego por amor. Por amor. Siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además misionero de Jesucristo, es decir, Pablo, para llegar al corazón de Filemón, usa estos términos que motiven la compasión de Filemón. Porque él le está diciendo: ¿harías esto por mí? Porque yo estoy encarcelado y ya estoy viejo, soy anciano. Él realmente lo que está buscando es influenciar el corazón de Filemón con un solo objetivo. Aquí está Onésimo, este hombre que ha motivado en el corazón de Filemón todo tipo de hostilidad y tentaciones y enojo, que tiene que enfrentar
Y ahora Onésimo está de regreso y él lo está viendo. Y no entiende lo que está pasando, pero Pablo le explica. Y Pablo lo que le quiere decir es simplemente una cosa: recíbelo, recíbelo, solamente recíbelo. También soy prisionero en Cristo Jesús, cautivo por Cristo. Le está diciendo a Filemón: ¿podrías atreverte a rechazar una petición de mí? Pobre de mí, ya viejo. ¿Y cuál es la petición? ¿Qué acción es la que él debe tomar? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Filemón en el fondo? Y en el versículo 10 entramos en la médula, hermano, por así decirlo, del perdón. Y hay 3 acciones que uno debe tomar cuando va a ejercer el perdonar. Y la primera es: recibe a Onésimo. Versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Es decir, Pablo simplemente le está diciendo: recíbelo, dice. Estoy apelando al amor para que lo recibas. Es decir, cuando tú recibes a alguien, tú no puedes recibirlo simplemente porque Dios lo manda. Es por amor. Por amor. Y esto debe ser hecho inmediatamente. Porque ahora hay 3 cosas que son verdad acerca de Onésimo. Onésimo viene como un hombre distinto, un hombre transformado. Él está arrepentido. Amén. Él está transformado y él ha mostrado ser fiel. ¿Y cómo podemos saber, hermano, que Onésimo está arrepentido? Para Filemón no debe haber sido fácil esto, hermano. Era su esclavo. Y un esclavo no tiene ni voz ni voto. Pero ahora ya no era su esclavo. Era su hermano. Pero ¿cómo podemos saber? ¿Dónde está el arrepentimiento de Onésimo aquí? Simplemente porque él está ahí. Él podría haberle dicho: no, Pablo, yo no quiero volver allá. Pero ¿qué pasó en este hombre? Y aquí es donde el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros los cristianos, cuando tú comienzas a leer la palabra y te empieza a hablar el Señor. Y por eso leemos su palabra, por eso venimos a la iglesia, porque el Señor nos habla. Amén. Y Él nos está diciendo: Onésimo está aquí porque está arrepentido. Pero ¿cómo sé yo que está arrepentido? Porque está aquí. ¿Qué pasó en Onésimo? Él vio su pecado. Amén. Él vio su maldad. Él vio lo terrible que era lo que había hecho con su amo. Y si fue terrible para su amo, imagínate cómo fue para Dios. Él lo entiende. Él lo entiende ahora. Por eso Él está ahí. No lo vemos, no lo dice, pero está implícito en el hecho de que esté ahí. Amén. Alguien que está arrepentido, hermano, no huye de las consecuencias del pecado, las enfrenta. Amén. Pase lo que pase. ¿Sabes por qué? Porque allí Filemón podría haber tomado una determinación y haber dicho: no, este es mi esclavo, yo lo voy a matar. Y está en su derecho, como ser humano natural.
no como cristiano. Amén. Porque como cristiano todas las cosas cambian. Así es, Señor. Entonces Él está de regreso. Él hizo algo peligroso, hermano. Él regresó en humillación, arrepentido para enfrentar al hombre a quien Él le había robado y lo había defraudado. El hombre que tenía el poder sobre su vida para demandar castigo, Él volvió a Él. Eso es arrepentimiento. Amén. Y esto tiene que ver con tu arrepentimiento, con mi arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que estamos arrepentidos? Porque estamos en Él. Porque regresamos a Él. Así es, Señor. No dijimos, Señor, lo siento. Y nos fuimos lejos de Dios. Volvimos a Él. Amén. Porque queríamos su perdón. ¿Qué quería Onésimo? Yo creo que Onésimo ni dormía, pensando en lo terrible que había sido su pecado. Pero también había descanso en él porque entendía que Cristo había pagado por ese pecado. Amén, Señor. Así es. Pero había cosas que hacer. Amén. Había que restaurar esa relación. Él podría haber sido lejos, pero no, Él está ahí. No es necesario decir la palabra perdón aquí para darnos cuenta que Onésimo va donde su amo a pedir perdón. Con una carta de Pablo, su hermano amado. Amén. Juan el Bautista, hermano, le dijo a los fariseos y a los escribas, él les dijo, ¿por qué no me muestran los frutos de arrepentimiento? No solo hablen de eso, muéstralos. Amén. Y aquí Onésimo está de regreso. Él está mostrando los frutos del arrepentimiento. Amén. Si tú realmente te has arrepentido de corazón, regresa a casa. Regresa a Él. Esa es una manifestación de que Dios está obrando en nuestro corazón y estamos arrepentidos. Muy peligroso lo que hizo Onésimo. Le podría haber costado su vida, pero él hizo lo que era correcto. Él hizo lo que era conforme a la voluntad de Dios. Así es, Señor. Pablo le dice, apelo a ti por este que está delante de ti, a quien he engendrado. Pablo le está diciendo, yo fui el instrumento humano de su salvación por la gracia de Dios. Él ahora es mi hijo. Él vino a Cristo aquí en mi encarcelamiento y lo estoy enviando de regreso. Abre tus brazos y recíbelo, porque Él está arrepentido. Porque de lo contrario no estaría ahí. Él busca, Onésimo busca ahora tener una relación restaurada con este hombre a quien él había ofendido y robado. Y ese es el primer elemento del perdón, hermano. La recepción de la persona de regreso en la vida de uno. No sacas nada con decirle a alguien, yo te perdono, pero no te quiero ver nunca más en mi vida. Eso no es perdón. Amén. Eso no es perdón, hermano. Pero Onésimo no solo estaba arrepentido, él había sido transformado por Dios. Pablo le está diciendo, al que está recibiendo, no es el mismo hombre que huyó, no es el mismo hombre que perdiste, Amén. porque ese hombre en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Amén. No es el mismo hombre.
¿Por qué debería recibirlo Pablo? Implícitamente Pablo le está diciendo, porque Dios te recibió a ti. Amén. Y este hombre ha demostrado frutos de arrepentimiento, él ha cambiado. Él ha sido transformado por el poder de Dios. Amén. Él está regresando como un siervo diferente. Él no solo te va a servir para trabajar. Él nos va a servir en el reino de Dios Amén. para predicar el Evangelio. Así es, Señor. Él te va a servir como si estuviera sirviendo al Señor, otro hombre. Porque todo cristiano, hermano, después que Cristo obra, cambia en todo lugar. En su hogar, en el trabajo, en la iglesia, en donde esté, es otro hombre. Es un hombre útil. Así es, amén. Pero no para su propio beneficio, sino que es un hombre útil para que el otro se beneficie. Amén. Así es. Pablo ahora ve su utilidad. Él está viendo a este hombre en un nivel distinto. No estoy diciendo en un nivel superior, hermano, porque los cristianos no somos superiores. Él lo está viendo en un nivel espiritual. Pablo le está diciendo, yo he visto, Filemón, yo he visto lo útil que es este hombre en las manos del Señor. Y tú también la verás. Amén. Y este hombre que yo te estoy diciendo que recibas, ahora es digno, porque fue salvado por el Señor. Amén. Solo por eso. Es decir, ahora él tiene otro valor. Así es. Cuando Cristo habita en nosotros, hermano, y aquí es donde debemos entender con humildad que Cristo nos da valor, Amén. no para exaltarnos, no para creernos mejor que el resto, sino que para ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre había probado ser un hombre fiel, un hombre de confianza, es decir, el solo hecho que haya regresado, que haya obedecido a Pablo, ya está mostrando que es un hombre digno de confiar. Amén. Y Pablo dice en Filemón 1:2, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. En el fondo le está diciendo Pablo, recíbelo como si fuera yo mismo el que estoy llegando a ti. ¿De cuántas personas podríamos decir eso, hermano? Tener plena confianza. Tanto que Pablo le dice, recíbelo como si yo fuera el que estoy llegando. Amén. No ya como esclavo, en el versículo 16, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Es decir, no lo recibas como esclavo, recíbelo como un hermano amado. Lo que no quiere decir que no le iba a servir como esclavo, pero le iba a servir mucho más Amén. que como esclavo, sino que como hermano amado. Así es. Entonces, lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es que lo reciba, porque él está arrepentido, porque él es un hombre distinto, él ha probado que está arrepentido. Y Pablo lo que le está pidiendo, aparte de que lo reciba, es que lo restaure. No solo debemos abrir nuestros brazos y recibirlo de regreso, sino que debemos restaurarlo. Amén. Es decir, cuando tú perdonas a alguien, tú lo colocas de regreso en el servicio, en el ministerio, en lo que él era. Esto tiene que ver con la historia del hijo pródigo.
Porque el mismo hijo pródigo dijo, yo no soy digno de volver a mi casa y vivir como vivía antes, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el papá? Lo elevó más. Amén. Le dio vestido, le puso un anillo. Eso es restaurar. Amén. Si nosotros perdonamos, debemos restaurar a la otra persona. Filemón 15 dice, versículo 15 dice, porque quizás por esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Lo que Pablo está diciendo, mira, todo el mal que te hizo este hombre, Dios lo usó para que viniera a mí y fuera convertido al Señor. Es decir, Pablo está diciendo, no voy a negar la culpabilidad de Onésimo. Lo que hizo Onésimo estuvo mal. Pero simplemente quiero que consideres que quizás Dios tenía un propósito. Y Pablo dice quizás porque ningún hombre puede ver la providencia secreta de Dios operando. Pero Pablo lo ve. Pablo puede ver cómo Dios usó a este hombre que era esclavo, que le había robado a su amo y se había ido, lo está usando para su propósito. Esa es la mentalidad del cristiano. Por eso el cristiano es muy difícil de vencer, hermanos. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores. Amén. Somos como los lápiz porfiados, hermano. El diablo parece que nos tiene en el suelo y nos paramos porque entendemos que Dios es soberano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Fue Dios el que permitió que tu esclavo huyera y te robara. Él lo permitió. Porque si Él no hubiese querido, no lo permite. Amén. Así es. Y esto me recuerda, hermano, la historia de José. Aquel sus hermanos le hicieron mucho mal, ¿verdad? Lo vendieron. Pero cuando ellos llegaron a él, cuando él era el hombre más poderoso de Egipto, ¿qué dijo él? Sus hermanos estaban temerosos, porque él mismo podría haberlos matado allí. Amén. ¿Pero qué dijo? Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Es decir, todo el mal que los hermanos le habían hecho a José, José dijo, este fue Dios. ¿Para qué? Simplemente para colocarlo en el lugar que él estaba, Amén. para provisión de su pueblo. Si José no estaba en ese lugar, el pueblo de Israel habría desaparecido por hambre. No tenían qué comer. Amén. Pero Dios usó todo el mal que le habían hecho sus hermanos para ponerlo en esa posición. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es magia, hermano, no es que Dios haga magia. Él opera allí y usa todo el mal para nuestro bien. Amén. Entonces Pablo dice, ¿no crees que quizás Dios ha planeado todo esto cuando este hombre te dejó? Para que él regresara de otra forma. Y el último punto, hermano, aquel que va a perdonar tiene que recibir, restaurar, pero también debe restituir. Es decir, Onésimo, cuando llega ya, estaba en deuda con su amo, Amén. porque le había robado dinero, posesiones, para poder sostener sus días de fugitivo.
Pero Pablo, lo que hace aquí, hermanos, le dice a Filemón, todo lo que él te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar. Y esto me recuerda a Pablo, hermano, porque Pablo siempre buscaba algo, imitar a Jesús. Y él está imitando a Jesús aquí. Porque ¿quién pagó por nosotros? ¿Quién pagó en la cruz por nuestros pecados? Oh, todos dicen, Dios me perdonó. Sí, Dios nos perdona, pero alguien tiene que pagar para que Dios nos perdone. Porque si no, Dios sería un Dios injusto, que dejaría libre a los delincuentes, a los asesinos, a los egoístas, a los avaros, mereciendo un castigo. ¿Sería injusto eso? ¿Sería injusto que Pablo le hubiese dicho a Filemón, recíbelo nomás, después nos arreglamos? No, Pablo no le dice eso. Pablo le dice en el versículo 18, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Filemón se había convertido gracias a Pablo. Amén. Wow. Entonces Pablo está tomando el lugar de Cristo. Y aquí tenemos una escena, hermano, de la salvación. ¿Quién es el pecador? Onésimo. ¿Quién es Dios? Filemón. ¿Y quién es Jesús? Pablo. Que le dice a Filemón, yo pagaré. Yo pagaré por él. ¿Sabías tú? De seguro, Onésimo no tenía con qué pagar. No era un hombre millonario ni rico. No tenía con qué pagar aquellas posesiones que él se había llevado. Entonces, definitivamente, él le había defraudado y le debía a Filemón. Y Pablo le dice, yo voy a pagar. Y en este caso, hermano, hay un componente maravilloso añadido, porque el pensamiento de Pablo siempre, como les decía, es ser Jesús aquí en la tierra. No ser Jesús en sí, sino que imitar al Maestro. Amén. Y él está apelando de forma muy personal entre la vida de Filemón y Onésimo. Y es una parte que él conocía muy bien. Y en la misma parte que juega Jesucristo en relación al pecador y Dios. Filemón es como Dios, ¿cierto? Él ha sido objeto de violación. Él ha sido defraudado. Y Onésimo es como el pecador que huyó de Dios, que defraudó a Dios, que desperdició su vida. Y si el pecador va a ser reconciliado con Dios, puede ser reconciliado, pero alguien debe pagar. Y el que pagó fue Cristo. Amén. Pablo conoce muy bien esa muerte sustitutiva de Jesucristo. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Amén. Quizás sería distinto si por alguna razón nosotros hubiésemos asesinado a alguien y nos hubiesen pillado, nos hubiesen llevado a la justicia y deberíamos haber pagado con una eternidad en la cárcel. Y llega alguien allí y te dice, no te preocupes, yo voy a pagar, yo voy a pasar ese tiempo en la cárcel. Y yo voy a quitar, y lo más maravilloso es que Cristo no solo toma tu lugar en eso, sino que te quita el peso. Amén. El peso de haber pecado. Ese peso que es
imposible de cargar. Amén. Sí, sí. Yo no sé, hermano, yo analizo mi vida anterior y no entiendo cómo podía vivir con tanto peso, con tanta culpa. Pero Cristo quitó esa culpa y pagó por mi pecado. Así como Pablo quiere pagar por lo que le debe a Filemón, Onésimo. Pablo está diciendo, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero tomar la deuda y el pecado de Onésimo para que él pueda reconciliarse contigo. Para que él pueda estar en paz contigo. Amén. Porque Onésimo era un hombre de Dios, que de seguro, cuando se dio cuenta cuán grave había sido lo que él había hecho a su dueño, tengo que arreglar esto, tengo que hacer algo. Amén. Pero él era incapaz. Pero Pablo lo hace. Pablo lo envía a donde él. E igual que nosotros. Imposible que nosotros viniéramos a Dios, a arreglarnos con Dios. Él nos trajo aquí para reconciliarnos con Él. Amén. Es la misma escena. ¿Te fijas cómo un libro que tiene un solo capítulo encierra tanta profundidad de la vida del cristiano, del corazón del cristiano? Amén. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. Nunca nos pareceremos tanto a Cristo como cuando llevamos la deuda para que el perdón pueda llevarse a cabo. Pablo está actuando como Cristo. Él dice, yo tomaré la consecuencia de su pecado. Tú nada más, le dice a Filemón, tú nada más recíbelo de regreso. Yo me encargo de la otra parte. Esta es una perspectiva maravillosa, hermosa en este tema de la restitución. Porque Cristo no nos ha restituido, hermano. Amén, Señor. La palabra no nos dice lo que hizo Filemón. Pero tú y yo, si somos cristianos, sabemos que Él hará lo correcto. Amén. ¿Cómo perdonamos, hermano? Debemos abrir nuestros brazos, recibir a las personas con amor. Y en segundo lugar, restaurar a esas personas para que sirvan de manera útil. Y en tercer lugar, nos aseguramos de que la deuda haya sido saldada de manera total y completa. Consumado es, dijo Jesús. Cristo ya había pagado por el pecado de Onésimo. Amén. Solo por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. No hay otro camino, no hay otra forma de que nuestra vida tenga paz. Amén. Porque nuestro pecado es tan grave, hermanos, tan grave, que muchas veces no nos deja ni siquiera dormir. Y necesitamos el perdón de Dios. Amén. Así es. Yo muchas veces, hermanos, recriminaba a Dios sin conocer a Dios y decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú, si yo antes la pasaba bien tomando, disfrutaba de compartir con mis amigos, pero después de un tiempo el peso del pecado era insoportable? No podía dormir, no tenía paz con mi esposa, no tenía paz con mis hijos, no tenía paz conmigo mismo, no tenía paz con nadie. Pero todo eso, como dice Pablo, lo produjo Dios, para que un día este pecador fuera perdonado por Dios. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Amén. Así que es. murió en la cruz
y pasó 3 horas recibiendo el castigo de nuestro Padre. Amén. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que para ti, que para el mundo, el pecado no es nada grave. Pero para Dios es gravísimo. Amén. Y un día todos estaremos frente a Él. Y tendremos que dar cuenta. Así lo dijo el rey Salomón. Hijo, pon atención porque esto es lo más importante. Un día todos estaremos frente a Dios y tendremos que dar cuenta por nuestros hechos y por nuestros dichos. Amén. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Si Cristo no está en nuestras vidas, no va a haber nadie que pague allí. Ya va a ser tarde el día que tú vayas a Dios o Él vuelva a nosotros, ya va a ser tarde. Amén. Pero hoy día no es tarde. Amén. Hoy día puede ser el día de tu salvación. Amén. Hoy día puede que Dios, en su misericordia, te dé el verdadero don de arrepentimiento. Ese que nos cambia. Ese que nos transforma y nos hace enfrentar las consecuencias de nuestro pecado y no hacerle el quite como lo hace el mundo. Amén. Hoy Dios te puede hacer vivir en la verdad, en la realidad de la vida. No como vive el mundo, en una mentira. Un día Dios regresará y ahí todos dirán, chuta, era verdad. Era verdad lo que decía este libro. No esperes ese día. Amén. Arrepiéntete y ven al Señor. Porque Él lo único que busca es que tengas paz. Es que te reconcilies con el Señor. Es que puedas dormir tranquilo. Amén. Así es. ¿Sabes? Yo antes pasaba noches enteras llorando. Porque no tenía papá, porque me faltaba esto. Desde que Cristo entró en mi vida, puedo dormir en paz. Porque sé que Él guarda mi alma. Porque sé que Él guarda mi casa. Él guarda todo. Amén. Todo lo que tiene que ver con Él. Así es, Señor. Ven a Él. Que el mundo no te engañe como nos engaña a muchos. El mundo está engañado. El mundo miente. Amén. Cansémonos de mentirnos y vivamos en Jesús. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, quiero pedirte perdón si he pecado, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, Rey. Perdónanos si no hemos perdonado de corazón a las personas, Señor. Haznos hombres como tu Hijo, Señor. Hombres y mujeres perdonadores, Señor. Que reciben, que restauran, que restituyen, Señor. Amén. Porque queremos ser como tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor.